¿Qué tal, grupos? Espero que se encuentren muy bien. Pues yo muy contenta de estar acá con todas y todos ustedes a distancia y ya en nuestras últimas clases para finalizar nuestro programa de sexualidad humana. El día de hoy vamos a ver un tema que en lo personal a mí me parece muy interesante, muy importante, porque dentro de toda la problemática de la salud sexual, tal vez este tema de parafilias, junto con otros que hemos visto, por ejemplo, disforia de género, nos pueden resultar tal vez los más complejos para entender, de los que tal vez menos sabemos en comparación con otros temas que ya hemos revisado. Y pues vamos a ver cuáles son las características, cuáles son las diferentes parafilias, cómo se han movido las definiciones a lo largo, sobre todo, de estos últimos meses o este último año, y pues desde luego el tratamiento. Entonces, pues vamos a empezar con una reflexión. ¿Qué les parece? Yo sé que en su clase de psiquiatría seguramente vieron el tema de parafilias de manera muy somera, porque si no me recuerdo, alguna vez platicando con Ana o con Miriam o con Camarena, decían, bueno, esos temas los vemos así como de manera general, porque ya sabemos que los abordan en la materia de sexualidad humana, y justamente aquí los vamos a ver con más profundidad. Entonces, lo primero que quisiera yo ponerles a la reflexión. A ver, en el entendido de que ustedes ya saben que es una parafilia, pero ahorita vamos a ver la definición. A ver, díganme, ¿cuál es la parafilia más extraña de la que te has enterado? O sea, que sabes que existe. O, ¿cuál es la parafilia que te produce más repulsión? Así como guácala. O, ¿cuál es la parafilia que te da más curiosidad? Justamente, porque este tipo de conductas, eso es lo que nos provoca. A ustedes y a todos los seres humanos cuando nos enteramos de algunas conductas que se pueden ir presentando. Pero bueno, eso se los dejo a su reflexión. Ahora, vamos a entrar ahora sí con los detalles y las definiciones formales. Cuando nosotros hablamos de una parafilia, así como dice la diapositiva, pues una parafilia se refiere a una conducta muy particular, que puede llegar a ser exclusiva y que es necesaria, indispensable, para despertar una respuesta de excitación sexual en la persona. Si recuerdan, aquí tenemos el esquema, ¿sí?, que nos proponía Master y Johnson de la excitación, meseta, orgasmo, resolución. Y la parafilia entonces es aquella conducta, fantasía, circunstancia, situación que va a despertar toda esta cascada de eventos neurofisiológicos, neuroquímicos, y que se traducen en excitación y que pueden concluir en un orgasmo. Ojo, es una conducta entonces, pero las parafilias sí tienen ciertas características. Entonces, ¿cuáles son estas? Una de ellas es que la parafilia pues es un problema de salud sexual. ¿Por qué llega a ser un problema? Un problema, ¿por qué? Porque puede ser una forma de excitación sexual poco frecuente, también es otra característica. En ocasiones, algunas parafilias, ojo, y esto es bien importante, algunas parafilias transgreden normas sociales, entonces eso ya lo convierte en un problema que necesita una atención urgente. También es necesaria para que la excitación se presente, como ya comenté antes. Déjenme, les pongo la diapositiva en grande para que la vean. Y bueno, también esto es un síndrome clínico relacionado con el vínculo. A ver, aquí voy a hacer un alto para explicarles bien. Una parafilia, entonces, estamos hablando que es una conducta, es una fantasía, es una circunstancia, es una situación específica que se necesita para que una persona se excite y pueda llegar a un orgasmo, ¿sí? Sin embargo, si lo vemos desde la perspectiva de marco teórico, esta idea de los solones sexuales, es un problema de los vínculos. ¿Por qué? Porque si lo vemos en términos saludables, pues una persona, lo saludable es que se excite ya sea con la autoestimulación o que se excite con otra persona, con un igual, pues con un par, entonces ya sea hombre o mujer. Sin embargo, una persona que tiene una parafilia, lo que necesita o lo que le va a excitar más es esa situación, ese objeto, esa circunstancia, esa fantasía, y eso va a ser
lo que le va a generar el mayor nivel de excitación. Bien, vamos a seguir con las características de las parafilias. Entonces, por eso hablamos de que hay un vínculo interpersonal ausente o desbalanceado. Ausente o desbalanceado quiere decir que se van a excitar con cosas, por ejemplo, ¿sí? Con un zapato, con ropa interior, con imágenes, etcétera. O desbalanceado, y aquí es donde ya empezamos a ver problemas graves. Desbalanceado es cuando, por ejemplo, es un adulto con un menor, o cuando es una persona joven con una persona adulta mayor, o cuando es una persona que puede ser adulta, sin embargo, tiene alguna deficiencia cognitiva que no le permite consentir, o un humano con un animal. Entonces, a eso es lo que hablamos con un vínculo desbalanceado. O sea, una de las partes no está en condiciones de decir sí, sí quiero, pues, ¿no? O, por ejemplo, con los menores o los adolescentes, aunque consientan, pero están en una desventaja enorme con un adulto. Algo que también les había platicado es que la fantasía sustituye al acto. Esto es bien importante, sobre todo en algunas parafilias, por ejemplo, la paidofilia. La paidofilia, algunas personas fantasean, sueñan, imaginan a los menores, a las menores, y eso puede ser suficiente para excitarse, o lo necesitan para excitarse. Sin embargo, no han tenido una conducta tal cual. Y eso es bien importante porque ahí es donde podemos hacer la intervención antes de que haya un acto. Y desde luego, pues no hay una víctima, pues, ¿no? Y las conductas, ojo aquí también, porque este último dice conductas o actos repetitivos compulsivos, porque de repente pensamos que las personas con parafilia todo el día están pensando en lo que les gusta, todo el día están queriendo excitarse, todo el tiempo están queriendo estar viendo porno, o estar viendo el zapato, o estar con la ropa interior. No es así, no es así. Algunas ocasiones las parafilias entonces se suman con este otro problema que conocemos como la compulsión sexual, la hipersexualidad, pero no todas las personas llegan a ese punto. De hecho, es el menor porcentaje de las personas. Bien, ahora, también otra de las características en cuanto a las causas, yo les comentaba al inicio que las parafilias realmente es uno de los problemas pues muy interesantes por todo el contexto que tienen las personas, o sea, por la vivencia, por su desarrollo, y también porque no sabemos exactamente causas. Lo que sí sabemos de las parafilias es, pues bueno, sí, definitivamente cuando nosotros tenemos la oportunidad, por ejemplo, de hablar, de platicar con un paciente, y digo paciente porque la mayoría son varones, sí vamos a encontrar algún antecedente traumático dentro de su desarrollo. No forzosamente un trauma sexual, o sea, no todas las personas con una parafilia fueron víctimas de abuso sexual, pero por lo general sí hay alguna carencia afectiva, traumas físicos, violencia física, carencias, desde luego exposición a alguna experiencia erótica en edades tempranas, pero esto es lo menos. Entonces, es decir, esto, acuérdense que el desarrollo cerebral termina más allá de los 18 años y todas las experiencias de la vida van facilitando o no que ese cerebro se vaya troquelando, pues, ¿no? Se vaya forjando de una manera saludable. Cuando hay estímulos tempranos negativos, eso va influyendo. Por ejemplo, algunos chavitos, algunos pacientes nos dicen que cuando eran muy pequeños había pues situaciones de violencia en casa, o el papá con alcoholismo, golpes, gritos, trancazos, y cuando descubren la masturbación, entonces se dan cuenta que al tener una experiencia autoerótica, eso ayuda para bajar el gran tono de ansiedad que están viviendo. Y entonces eso puede crear una conducta, digamos, una asociación muy condicionada, y puede asociarse tal vez a que cuando son mayores, pues disfrutan más una autoestimulación o una masturbación que una relación sexual, digo, por decirlo de alguna manera. Se van creando esas ligas neurofisiológicas de experiencias de vida. Entonces, sin embargo, pues las personas que sí se han interesado
en encontrar una posible asociación neuroquímica, pues entonces sí hay algunas evidencias neurofisiológicas que hoy tenemos y pues les voy a platicar. Es decir, que sí hay algunas áreas en los cerebros de las personas con parafilia, sobre todo algunas áreas de materia blanca, que no se desarrollaron adecuadamente. A ver, vamos a pasar a la siguiente para explicarles con más detalle. Dentro de las causas biológicas, entonces, ya les decía yo, bueno, hay algunas causas que tienen que ver con la predisposición familiar. También recuerden que la respuesta sexual humana se da en función de dos, déjenme que les ponga el balance, ¿no? Necesitamos factores que faciliten y factores que inhiban, es decir, no todo el tiempo la gente puede estar excitada y tampoco todo el tiempo la gente puede estar inhibida, ¿no? Entonces, necesitamos que toda una serie de sistemas de regulación se activen cuando se tengan que activar. Por ejemplo, si una persona está un día tranquilo, una tarde, noche con su pareja, un ambiente agradable y entonces pues se urge así como el coqueteo, la seducción, pues eso es un estímulo erótico eficiente y todos los mecanismos que inhiben, pues ahora sí es que se van para abajo. ¿Por qué? Porque los factores que excitan son los que están entonces trabajando. Vamos a suponer que tienen un encuentro sexual, todo muy bien. Ahora sí, necesitamos que esos mecanismos inhibitorios empiecen a funcionar para que la cosa vuelva a su nivel. Y seguramente se acuerdan muy bien porque eso lo vimos en la clase de respuesta sexual humana. ¿Qué sucede con las personas que tienen una parafilia? Puede ser que estos mecanismos inhibitorios en ocasiones no están bien funcionando adecuadamente y aquí acuérdense que la serotonina, ¿sí? Todo el sistema serotoninérgico es un inhibidor de la respuesta sexual. La serotonina actúa a nivel de toda la corteza prefrontal, entonces es la que nos pone a pensar, es decir, esto está bien, esto ya se terminó, ya hay que hacer otras cosas. Si tenemos estos déficits, entonces puede ser que esa conducta se presente. Y también se ha observado el funcionamiento cerebral asociado con el trastorno obsesivo compulsivo, justo pues va de la mano con ese déficit serotoninérgico. Bien, entonces algo que se ha descrito es que los factores biológicos, ojo, determinan la vulnerabilidad y los eventos psicosociales son los factores desencadenantes. Ahora, otros hallazgos que tenemos que también son muy interesantes son algunas regiones cerebrales. Recuerden que tenemos estos factores facilitadores o excitatorios que tienen que ver con la respuesta sexual. Está la testosterona, la dopamina, estos actúan en el área preóptica medial, en la corteza prefrontal, unos se excitan, otros se inhiben, ¿sí? Pues para que esto se pueda dar. Y entonces estos procesos neurofisiológicos, lo que ya les comentaba, facilitan o no en estas regiones que ya habíamos revisado en la clase de respuesta sexual. Ahora, ¿qué es lo que sucede entonces con las parafilias? Lo que sucede es que estos procesos conductuales, entonces la serotonina actúa en el núcleo caudado, esto filtra la conducta motora, que está mediada por dopamina. ¿Qué sucede? Si no hay mucha serotonina, entonces la dopamina, ahí voy, y entonces se presenta la conducta, o sea, no hay algo que pueda frenar. Déjenme un ejemplo concreto. Vamos a suponer una persona que tiene un fetichismo. Los fetichistas son aquellas personas que disfrutan o se excitan con objetos y lo más frecuente es la ropa interior. Entonces, alguna vez algunas personas cuando llegan a consulta nos dicen, es que vengo porque me cacharon que me robé los chones de la vecina. ¿Qué ocurre? Va la persona caminando, a lo mejor no tenía ninguna intención de nada, pero voltea a su edificio y ve que en la azotea del edificio continuo pues, está la ropa colgada. Inmediatamente llega la señal acá, activa todo este sistema dopaminérgico, dice ropa colgada, ropa interior, chones, y empieza todo ese proceso de excitación. Como estos mecanismos inhibitorios no están
bien, funcionando adecuadamente, entonces, ¿qué sucede? Viene la conducta. El paciente va, se mete al edificio, va a la azotea, se mete a los tendederos y se roba los chones. Entonces, ahí es donde se lo cacharon. Y así han llegado algunas personas a consulta. Déjenme que les comparte. Es un ejemplo tal vez simple, pero para entender estos procesos, estos mecanismos. Ahora, tiene que ver con la atención y focalización del objeto, es decir, en este mismo caso que les pongo, que es un caso real, en todo lo demás, la atención a todo lo demás se pierde. O sea, la persona ya no es capaz de decir, pero si me meto al edificio y si alguien me ve, y si me ven, que me llevo los chones, y entonces qué pueda pasar sin medir consecuencias. Toda esa atención simplemente va hacia, se pierde todo lo demás. Y entonces, bueno, pues este mismo proceso, mecanismo que vemos aquí, en este esquemita, muy bonito, pues es algo que también puede ocurrir en los chavitos que tienen déficit de atención. Entonces, puede darse una asociación. Bien, ahora, lo que sí hemos podido estudiar, lo que sí han podido estudiar los neurocientíficos, y afortunadamente por estos estudios sí sabemos qué ocurre con el cerebro de algunas personas con parafilia, es porque hemos conocido resultados. Es decir, en algunos estudios, déjenme que les ponga esta otra, que está muy bien. Este es la portada de un estudio muy interesante, y como esto se han hecho muchos otros más, se ha medido, han hecho estudios tanto para medir digamos, la parte anatómica como la parte funcional. Y lo que hoy sí sabemos es que las personas que tienen una parafilia, y sobre todo se han estudiado con pedofilia, ¿por qué? Porque esta población se ha podido reclutar pues fácilmente cuando han sido detenidos. Si nosotros ponemos un anuncio que diga, estamos haciendo valoraciones para las personas que tienen una parafilia, pues yo creo que tendríamos poco éxito, porque pues no vendrían muchos a participar en los estudios. Pero cuando se tienen las poblaciones concentradas, como en este caso los pedófilos, entonces eso es lo que nos ha permitido estudiar, o bueno, conocer, más bien, porque lo estudian los neurocientíficos. Se han hecho resonancia magnética funcional, se han hecho estudios de imagen muy interesantes, muy bonitos, y lo que sabemos es que hay, obviamente, alteración de la actividad neuronal, particularmente en la región frontal y el lóbulo temporal. Y otro de los hallazgos muy, muy importantes, sobre todo en este estudio, es que hay un déficit de materia blanca en estas mismas regiones. ¿Esto qué se traduce? Acuérdense, la materia blanca son todas esas sinapsis que se dan, o sea, lo que une a los lóbulos entre sí y lo que da las conexiones entre lóbulos. Hay un déficit de esta sustancia blanca, de estas conexiones, y entonces tal vez eso nos puede ayudar a entender la parte clínica. Se traduce en que hay poco control, se traduce en que no hay juicio crítico de la conducta, se traduce en que no, sobre todo aquellas que son transgresoras, no se dan cuenta de los pacientes del daño que están provocando. Entonces ellos piensan, no, pues si yo estoy disfrutando, a lo mejor el chavito también. Es decir, estos hallazgos neurofisiológicos nos pueden ayudar a entender, así funcionan los cerebros, así funcionan las cogniciones, pero sin embargo no logran integrar. No por eso es como para justificarlos, pero sí para entender qué sucede, y sobre todo para la parte de tratamiento. Bien, ahora, algunos datos epidemiológicos, pues con qué frecuencia se presentan las parafilias. Realmente es difícil hacer, son estimaciones, por lo mismo que les comentaba. Las personas que tienen una parafilia, pocas veces, mínimas veces, tengo que decirlo, acuden a consulta por decisión propia. Generalmente acuden a consulta porque, sobre todo aquellas conductas que son transgresoras, ahorita vamos a ver la clasificación para que esto quede más claro. Las conductas que son transgresoras, entonces los pacientes, las personas o los cachan, o los detienen, o los acusan, y entonces está la promesa de que sí me voy a ir a atender, o los lleva la familia, la esposa, o la policía, dependiendo.
entonces realmente acuden por una coerción externa, no por voluntad, no por la motivación de querer cambiar. Y por eso es que realmente pues, no tenemos cifras muy precisas. O sea, suena lógico porque pues, es una conducta que si me da placer, pues ¿para qué me la voy a quitar? O sea, suena lógico. Sin embargo, cuando los tenemos en consulta, aquí está ya un poco la experiencia clínica, hay que tomar o enganchar a ese paciente de la forma que podamos para empezar un tratamiento. Bien, entonces, a ver, ¿cuáles son? Es más frecuente, ya me fui, más frecuente en los varones, ¿sí? La edad de inicio generalmente es en la pubertad y esto, bueno, también tiene sentido porque recuerden que en la pubertad es cuando ya empiezan a echarse a andar todos estos procesos hormonales, sobre todo pues las hormonas sexuales que son muy facilitadoras de la respuesta sexual y sobre todo ya se empieza a integrar de manera diferente la excitación. Entonces aquí un caso también de un chavito que estaba en un internado, chavito de 15 años, 14 años, y estaba en un internado donde había cuidadoras y de repente él descubre que las cuidadoras pues tendían su ropa interior en cierta zona del lugar, entonces empezó a escaparse para robarse los chones y pues empezó a juntar los chones para excitarse por las noches. ¿Qué sucede? Que lo llevan a consulta porque pues empezó a haber un robo ahí de un extravío de chones. Cuando lo descubren y llegan a su locker, entonces tenía una maletita muy modestita, porque inclusive hasta la trajeron a consulta, bueno, iban a consulta, eran como cerca de 30 y tantos chones que había ido coleccionando a lo largo de varios meses. Entonces, les cuento este ejemplo porque en esa edad es que pueden empezar a presentarse, a forjarse, y se van sofisticando conforme avanza la edad. Esto pues desde luego no provoca malestar a quien la padece, al contrario, lo disfrutan como ya les comenté. Y pues esto se conecta, pues no acuden a consulta voluntariamente, desde luego. Pues esto ya los platicamos, los traen las autoridades, la familia, en fin. Y justamente por estos dos puntos anteriores, pues el pronóstico es reservado, porque si el paciente no tiene un buen apego al tratamiento, pues fácilmente lo va a abandonar y la conducta va a continuar. Conforme avanza la edad, y también tiene sentido, porque acuérdense que conforme avanza la edad, también toda esta empieza a haber como una degeneración. Entonces personas de 50, 60 años, pues obviamente como ya no tienen esa misma red neuronal, pues entonces va disminuyendo la conducta, ¿no? Pero a veces no desaparece. Bueno, entonces, ahora sí, ¿cuáles son las parafilias? Vamos a ver qué es lo que nos dice el DSM-5. El DSM-5 realmente hace una diferencia importante en las parafilias, porque antes en el DSM-4, la versión revisada, todas las parafilias, trastornos parafílicos, ¿no? Hacia el capítulo. Ahora aquí el DSM-5 logra diferenciar lo que es una conducta y lo que es un trastorno. Y una conducta, pues es todas aquellas conductas que cumplan estos criterios que veíamos al inicio: fantasías, situaciones, objetos, imágenes, cosas, en fin, que se requieren para excitarse. Pero algunas transgreden y otras no. Ese es el punto central. Y entonces vamos a ver cuál es la clasificación del DSM-5. Entonces aquí las clasifica dependiendo del tipo, por ejemplo, de relación o de cortejo, el trastorno voyerista o voyeurista. Esta parafilia es aquella donde la persona disfruta profundamente, se excita cuando espía a su víctima, en este caso. ¿Por qué? Pues porque espía sin el consentimiento a una persona cuando está en actividades íntimas. Se está bañando, se está cambiando, a lo mejor está teniendo relaciones sexuales, a lo mejor está en su casa en chones preparándose la cena, qué sé yo. O sea, está espiando a una persona en una actividad íntima, y lo que le excita profundamente es justamente hacerlo sin consentimiento y sobre todo sabiendo que no es visto, pues, ¿no? Que la otra persona ni idea
ni cuenta de que la están espiando. El trastorno exhibicionista, es aquella persona que disfruta profundamente de mostrar sus genitales, hombres, acuérdense que la mayoría son hombres, estando excitado y estando masturbándose. Entonces, siempre buscan un lugar, es bien interesante porque los exhibicionistas generalmente están media tarde, de día, cualquier hora pueden estar en un lugar donde puedan tener a una víctima fácilmente, pero también donde puedan escapar. Es decir, si de repente los cachan, saben para dónde correr. Eso también es algo que les caracteriza. Entonces, lo que disfrutan profundamente los exhibicionistas es tomar a la víctima por sorpresa. Ahora sí que uno va caminando por ahí, de repente encuentras a un hombre que está ahí masturbándose, excitado, a veces llegan a eyacular, inclusive, y la sorpresa de la víctima es lo que les causa también profundo placer. Los froteuristas, pues también son aquellas personas que disfrutan de rozar, de ser posible, los genitales, sus propios genitales, con las partes del cuerpo de otra persona, sin consentimiento. Entonces, para ello buscan pues lugares que les faciliten, ¿no? Donde hay mucha gente, medios de transporte, metro, el camión, el metrobús, hacer filas, estar en lugares concurridos, aunque bueno, ahorita con esta pandemia yo creo que está difícil, pero siempre buscan esa circunstancia para que también parezca medio accidental, y es algo que le ayuda a protegerse. Entonces aquí lo que se disfruta es el no consentimiento de la persona, el contacto de ser posible de los genitales con el muslo, con las pompitas de la víctima, con las nalgas de la víctima, con el brazo. Entonces son personas que si hay una chava que va sentada en el camión, el otro va ahí parado y va frotándose ahí con el brazo, con lo que puede. Y desde luego esto produce un profundo malestar a la víctima. Ahora los que tienen que ver con el dolor, aquí abajito vemos que está la práctica de masoquismo sexual y generalmente va de la mano con el sadismo sexual. Ojo, estas dos generalmente se relacionan. Es importante, el masoquismo es aquella persona que disfruta al tener una actitud pasiva, de recibir dolor, ahorita me acuerdo del término, y el sadismo sexual es aquella persona que disfruta al infringir algún tipo de maltrato a la persona, ya sea físico, verbal, devaluándole. Hay muchas formas de sadomasoquismo. Entonces, ojo aquí, porque siempre y cuando esto sea consensuado, es decir, que una persona esté de acuerdo y la otra también, entonces eso es lo que hace una gran diferencia. Luego las otras que tienen que ver con el objeto de preferencia, el paidófilo, bueno, su nombre yo creo que todos lo conocemos, es aquella adulto que disfruta de tener un contacto sexual. No forzosamente tiene que ser violación, ojo, porque a veces pensamos que el paidófilo lo que hace es violar a la víctima, y no, la violación es una forma de abuso, pero puede ser desde tocamientos, caricias, exhibir los genitales frente al menor, el pedirle al menor que toque o masturbe al adulto. Hay muchas formas de violencia sexual infantil. Entonces, todas estas, y no precisamente la violación, pero el paidófilo sí disfruta esa cercanía con los menores. El fetichista, pues es aquella persona que disfruta profundamente y se excita con objetos. Lo más frecuente es la ropa interior, prendas íntimas, los chones, brasieres, medias, zapatos, tacones, y de partes del cuerpo, la parte del cuerpo que más excita son los pies. Entonces, eso es el fetichista. Y el travestista antes fetichista. Pues es la persona que disfruta también de vestir prendas del sexo opuesto. Es más frecuente en los varones. Entonces aquí algo que es bien interesante en las parafilias es que las prácticas se van sofisticando. Es decir, vamos a suponer un fetichista que disfruta
en su casa de repente cuando puede, cuando no hay nadie en su cuarto que nadie lo va a cachar, y empieza a maquillarse, empieza a ponerse la media, el chón, el brasier, la blusita, el tacón, la falda, en fin, pero a veces eso ya no es suficiente. Entonces luego se viste para poder irse a dar la vuelta a la manzana, o luego se viste para irse a algún antro, pues. Entonces van buscando cada vez una experiencia mayor que genere también ese placer. Bien, ahora, ojo, porque yo les comenté antes que el DSM-5 hizo una clasificación o una división entre aquellas parafilias que son transgresoras y las que no son transgresoras. Entonces, de todas estas que están aquí, se los digo, y ojo, porque esto va a ser pregunta de examen. Las que son transgresoras quiere decir que no hay consentimiento de la persona. Y desde luego que el voyerista, el exhibicionista, el froteurista, el pedófilo sin duda, son las parafilias transgresoras que requieren urgentemente atención, porque implican el bienestar de otra persona. La práctica sadomasoquista, siempre y cuando sea entre adultos, que sea consensuada, que sea entre acuerdos, esto pues así lo disfrutan, que lo disfruten, pero no es algo que merite una atención médica. Lo mismo con el fetichista y con el travestista. Es muy importante. Ahora, bueno, nada más déjenme mencionarles que recientemente el ICD-11, perdón, recién salidito el año pasado, también hace esta clasificación. No se las voy a leer, ustedes leanla ahí, pero lo que nos dice el DSM es que, es que también las clasifica similar al anterior, pues, al DSM-5. Entonces, nos clasifica aquellas que no necesitan ningún tipo de intervención, pero sí diferencia aquellas que requieren tratamiento médico. Eso es donde hubo ahí, entre estas dos clasificaciones, un acuerdo importante. Ahora, pues aquí, en cuanto a la prevalencia, aunque son estudios ya de hace algunos años, pero sí nos dan una idea muy clara de cómo están las prevalencias. Insisto, no es una circunstancia que sea fácil de estudiar metodológicamente hablando para reunir la muestra, pero aquí están algunos estudios que más o menos se relacionan. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer con las personas o cuál es el tratamiento? Cuando llega una persona que tiene una parafilia a la consulta, entonces, pues es la historia clínica sexológica, historia clínica médica, toda la evaluación completa. Tenemos que descartar que no haya alguna otra condición psiquiátrica o alguna alteración médica. Y ahora sí, lo que tenemos que enfocarnos, tenemos que hacer una semiología muy detallada de la conducta parafílica. Entonces, algo que nos puede ayudar para hacer primero se la preguntamos. Por ejemplo, un paciente que llega a consulta, él es contador público de 30 y tantos años, entonces llega a consulta por su voluntad, porque él tenía una conducta de cuando tenía que ir a ver a sus clientes, generalmente ocupaba medios de transporte, se le hacía más fácil, y entonces disfrutaba profundamente de tocar las nalgas, pues las pompitas de otras mujeres, de las mujeres, o de frotar sus genitales cuando tenía oportunidad. Entonces esto lo fue descubriendo desde muy joven. Conforme fue avanzando, lo que a veces llegaba a suceder es que el estímulo era tan intenso, tan grande, que llegaba a perder citas, porque se quedaba en el camión, iba desde donde iniciaba hasta que terminara y luego de regreso, por ese nivel de excitación que le generaba. Entonces él llega a consulta, ¿por qué? Porque en 2 ocasiones algunas mujeres estando en el medio de transporte gritaron, se enojaron, lo denunciaron, él sale corriendo y lo persiguen. En una ocasión sí lo alcanzaron y bueno, le dieron ahí algunos golpes, bastantes golpes, entonces cayó en cuenta de que pues estaba en riesgo.
pero no caía en cuenta del daño que estaba haciendo. Entonces lo que lo motivó a ir a consulta. Con este paciente lo que empezamos a hacer fue justamente hacer esa semiología de la conducta. Entonces, para esto, el registro del diario del paciente nos ayuda mucho, porque ya el paciente empieza a darse cuenta de la conducta, de la frecuencia, del tiempo que le lleva, de la intensidad de la conducta, la intensidad de la excitación, y esto nos va facilitando ya ir aterrizando el tratamiento. Entonces, tiene que registrar pues la conducta, pues, ¿no? Entonces, les pongo aquí un ejemplo. Este es pues un formato, puede ser, hay muchos otros más. Entonces aquí lo que nos interesa que el paciente haga es primero ver si se presentaron fantasías y si se presentaron conductas. Aquí tenemos que evaluar a 2 niveles. 1, iba en el camión y se subió una chava y hoy se me antojó ir y toquetearla. Pero eso es a nivel de fantasía, y algunas personas solamente se quedan ahí y se excitan y lo que quieran, y llegan a eyacular inclusive. Y otras personas no logran detenerse ahí, y entonces sí se van a la conducta, no se pueden detener. Por eso es que tenemos que valorarlo a estos 2 niveles. La intensidad y luego qué es lo que sucedió, si hubo complicaciones o no. Si esto lo van registrando todos los días, insisto, pues es una muestra muy gráfica que el paciente va dimensionando el problema que tiene. Y nos ayuda también para valorar tratamiento. Ok, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El tratamiento va dirigido a reducir la peligrosidad. Primero tenemos que ver qué tan peligroso es. En este paciente que tiene esta parafilia, que es un froterismo, pues digo, tenemos que ser empáticas con las personas y entonces decir, bueno, a ver, si ya sabemos que si te subes al camión te va a llegar acá la fantasía y no te puedes detener, ¿de qué otra manera puedes hacer tu trabajo? Entonces vamos buscando alternativas para quitar o disminuir el estímulo hasta donde sea posible. Entonces eso nos lleva a que la conducta se vaya disminuyendo, se vaya suprimiendo. Posteriormente, claro, hay otros tratamientos, ahora les cuento. Pues mantener el control y comorbilidades, ¿no? También. Ahora, hay diversos reportes, estudios que nos dicen que la parafilia el tratamiento debe de ser de tantos o cuantos. Realmente lo que nosotros hemos visto en la consulta, en la práctica clínica, es que es un tratamiento que debe de ser de acompañamiento por mucho tiempo. Claro, al inicio la sugerencia es ver al paciente cada semana, ver cómo va con sus diarios, evaluar cómo están esas fantasías, evaluar cómo van esas conductas, evaluar el apego al tratamiento, evaluar qué estrategias ha echado mano para quitarse los estímulos complicados, en fin. Y sí, es un tratamiento, ya después la consulta puede ser cada mes y luego cada 2 meses, en fin. Pero sí es un tratamiento a muy largo plazo. Y bueno, también lo que tenemos que a veces hacer, pues obviamente la psicoterapia es fundamental. Aquí la psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual es el estándar de oro. ¿Por qué? Porque va guiando al paciente qué hacer, va dejando muchas tareas, ejercicios para que pueda empezar también a manejar todos estos pensamientos que van apareciendo, su fantasía, buscar estrategias diferentes, y lo que tenemos que hacer es que este paciente empiece a encontrar otras actividades que resulten placenteras. Y entonces, por ejemplo, si tengo ganas de ver el video porno, pero a mí me encantan, por ejemplo, otra persona me decía, ¿no? Un fetichista que le encantaba ver páginas de modelos, pero no porque les gustaran las chavas, sino porque él se imaginaba que así se podría ver. Pero entonces esto le quitaba mucho tiempo en su trabajo. O si no, tanto lo veía que de repente luego se iba y se ponía a hacer compras de ropa en línea. Entonces cuando yo le decía, bueno, a ver, ¿qué otra actividad te gusta? Ay, no, pues a mí me gustan mucho las motos y las patinetas y en fin. Digo, bueno, ¿qué te parece si bajas en tu celular también videos? Búscate unos videos que te encanten y cuando te den ganas de ver el video
de las chavas, de la ropa, mejor te vas a ver el otro. Vamos a ver qué tan fácil te resulta. O es más propositivamente, aunque no tengas ganas. Es decir, se va creando una conducta que puede ser muy condicionada, pero ayuda para... La cuestión aquí es encontrar otra actividad que sea placentera, así como lo es la parafilia. Y las habilidades sociales. Las personas con parafilia también muchas veces no tienen estas habilidades sociales, es decir, no logran tener ese contacto social para darse cuenta que lo que hacen puede dañar a la víctima. Tenemos que dar todo un entrenamiento de empatía que puede ser muy cognitiva. Es una pregunta que podemos hacerle. A ver, imagínate que vas en el camión y que llega un cuate y te agarra las nalgas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo te sentirías? Es decir, ponerlo en ese nivel para que empiece a darse cuenta que las personas a las que él agredió, pues no fue nada bonito. Entonces es un nivel de empatía muy cognitivo que luego ya se va integrando. Acuérdense que habíamos hablado antes de esa materia blanca que no está totalmente desarrollada, entonces hay que irlo trabajando en la consulta. Las habilidades sociales es que la persona pueda desarrollarse con las personas, conectar con las personas, socializar, de repente tener amigos. Pocas veces tienen relaciones afectivas intensas, entonces todo eso hay que irlo trabajando con ellos. Con este contador que les digo, algo que se logró es, dice, sí, pues ya tengo ganas de conocer personas, en fin, y le gustaba bailar. Entonces una tarea que se le dejó fue que se metiera a clases de baile y que empezara a conocer a mujeres, pues a hombres, y luego se metió en un equipo de básquetbol y bueno, yo es uno de los casos afortunados que hemos tenido. Luego, pues ya con todo esto, el control de recaídas, sí, pues obviamente retroalimentando al paciente. Bueno, esto es parte de la terapia cognitivo-conductual, digamos, de todas estas estrategias que tenemos. Pero siempre el tratamiento con las personas que tienen una parafilia hay que hacerlo combinado, siempre. Acuérdense que tenemos déficits a nivel central y por eso el medicamento nos va a ayudar. Uno de los esquemas que nosotros manejamos con los pacientes está muy bien descrito en este artículo, en este esquema. Entonces, lo primero que manejamos, si estamos hablando que hay déficit a nivel serotoninérgico, entonces un tratamiento que es muy eficiente son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina a dosis altas. Y bueno, les comparto que en lo personal, los pacientes que se apegan al tratamiento, llegamos a tener muy buenos resultados porque la intensidad de las fantasías en verdad se disminuye mucho, o sea, la frecuencia y la intensidad de las fantasías. Y si ya no es tan intensa, entonces hay más control, hay más voluntad. Ay, pues sí se me antoja ir a robarme el chón, pero no, mejor me voy a lo que tenía que hacer. Cuando nos fallan estos tratamientos, ahorita vamos a ver cuál es el más eficiente, entonces hay otros esquemas. Esta presentación ustedes la van a ver, no me voy a detener mucho en ella para que vean los diferentes combinados que hay. Al final son tratamientos hormonales que en diferentes combinaciones y mecanismos lo que hacen es inhibir la producción de testosterona. Y la producción de testosterona con la intención de que esa respuesta sexual se inhiba. Bien, entonces lo que hacemos es, no he llegado yo a utilizar con algún paciente, generalmente con los pedófilos es con quienes sí se llega a usar estas combinaciones, siempre con los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y también combinados con la terapia cognitivo-conductual. Siempre es un tratamiento integral. Y bueno, dentro de los inhibidores de recaptura de serotonina, el que ha mostrado ser más eficiente es la fluoxetina. La fluoxetina se recomienda las dosis máximas hasta 80 miligramos y se logra tener buenos controles. Les comparto, he tenido pacientes hasta con 40 miligramos, los mantienen y en verdad es eficiente el tratamiento.
40, 60 yo he visto buenos resultados, pero las publicaciones nos dicen que hasta 80 miligramos, una dosis segura. Muy bien, entonces, ya que el paciente se apega a su tratamiento, pues la intención es tener el control, y pues como forma del mantenimiento y control, pues son todos estos programas de prevención de recaídas, que el paciente siga acudiendo a consultas, si no acude, una llamada, se hace un trato, si no vienes, entonces un número de una persona que podamos localizar, en fin, ¿no? Todo esto forma parte del encuadre inicial. Y bueno, esto ya les había comentado, siempre dentro del tratamiento es que el paciente vaya identificando algunas actividades que sean placenteras, pero que no tengan un contenido, una característica sexual, pues. Y algo que también tenemos que valorar es si hay alguna comorbilidad, ansiedad, depresión, si hay alguna hasta fobia social, qué sé yo, si hay problemas de pareja, porque algunas personas con parafilias pueden estar casados, casadas y tener problemas de pareja, hay que atenderlo, no hay que descuidarlo. Y también algo que es muy eficiente, y les comparto que esto, pues yo me enteré por un paciente, ¿sí? Hay grupos de adictos al sexo, pues, o sexólicos, así se llama otro grupo, en fin. Entonces, también todo lo que tenga que ver con la atención integral del paciente, los grupos dan, al final, la ventaja del grupo es que hay un factor común, las personas se identifican, no se sienten señaladas, no se sienten evaluadas, se entiende el grupo y el grupo apoya, el grupo da contención y puede ser muy eficiente. Sí he tenido también algunas personas que me han comentado que han acudido a los grupos y se sienten ciertamente ayudados como parte del tratamiento. Entonces, todo lo que tengamos a la mano, pues es válido porque nos va a ayudar para mantener ese paciente en control. Bien, entonces, bueno, de manera muy general, les platico lo que son las parafilias. Insisto, es un problema de salud sexual, aunque es poco frecuente. Sin embargo, son personas que necesitan atención, tenemos que ser muy empáticas, muy empáticos con ellos. Desde luego que si vienen y me cuentan alguna parafilia complicada, pues mi actitud debe de ser de escucha. No es que yo esté de acuerdo, acuérdense de esa parte de la historia clínica, sexológica, sino que me parece bien que me pueda hablar de todo lo que está pasando para que yo pueda dimensionar y ofrecerle el tratamiento que necesita. Y bueno, también se vale, si no puedo yo atender a una persona con una parafilia, se le puede decir, mira, yo no soy la experta en esto, yo no soy el experto, pero sí te voy a recomendar quién te va a ayudar. Pues bien, entonces, pues esto es lo que teníamos preparado para ustedes, para esta clase. Revísenla, véanla, tendrán la presentación, y bueno, pues se las dejo para vernos próximamente ya para finalizar nuestro curso.